Dicen buenos días. Buenos Buenos días, días. licenciado. Buenos días, Lic- licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, presentar documentos, certificados, si tal vez Buenos estamos días, debiendo a la institución. De igual manera, ¿cómo está? Muy buenos días. Por favor, tratar de estar al Buen día día, en las Lice. canciones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Un gustazo, muy buenos días. Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de otra corriente que surgió con el Renacimiento, ¿no? En este caso es el humanismo. Ustedes saben, dentro del Renacimiento prácticamente se centró, ¿sí?, en las obras de arte, ¿no? Especialmente en el dicen, pensamiento disculpe que le interrumpa, directamente. se le escucha muy, no se le escucha bien. ¿Me Mucho escuchan los ruido. demás, por favor? Sí, está con ruido, dicen. Estamos con ruido. A ver, regálenme un segundito, por Y está favor. compartiendo pantalla, dicen, porque no asoma acá. Todavía no Buenos les días. muestra la pantalla. ¿Cómo está? Buenos días. Ya, muy bien. Regálenme Sí, no se un muestra pantalla, segundito, dice. por favor. Estamos en la unidad 3 del módulo, ¿verdad? Sí, nos encontramos en la unidad número 3. Ahí sí me escuchan claramente, por favor. Perfecto, licenciado, gracias. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla otra vezcita, por favor. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, en la anterior clase nosotros hablábamos directamente del Renacimiento, ¿no? Que se enfocaba directamente en resaltar lo que son obras de arte, ¿no? En escultura, en pintura, ¿sí? Que prácticamente eran factores en donde resaltaban las virtudes del ser humano, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también podemos destacar algunas obras sumamente representativas del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, la Gioconda o la Mona Lisa. ¿Cómo se llamaba el personaje que la creó? Leonardo da Vinci. El personaje de Leonardo da Vinci, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otras obras nos dejó Leonardo da Vinci? ¿No fue la última cena también? La última cena, excelente, muy bien. ¿Qué más? Pintura. Ya, excelente, muy bien. La pintura, la última cena, ¿sí? ¿Qué más nos dejó da Vinci? ¿Qué más nos dejó? Directamente una imagen en donde representa al ser humano, ¿no? También Ah, sí, conocido sí. como el hombre de Vitruvio, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros también podemos destacar, ¿no? Que prácticamente Leonardo da Vinci era una persona sumamente inteligente, además de ello, ¿no? Representaba directamente con su arte, con su forma, en donde se directamente representaba lo que es la naturaleza, se representaba directamente lo que es al ser humano, ¿sí? Lo que prácticamente permitía, en este caso, ¿no? Representar de una manera directamente establecida acerca de las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos destacar que prácticamente en el humanismo, ¿sí? Data y resalta directamente la participación del ser humano, ¿no? Por ende, pues de ahí viene el término humanismo, en donde ya no se centraba directamente en Dios, sino más bien en el ser humano como punto de inicio, como punto de origen en general, ¿no? Y miren, bueno, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde directamente detalla la imagen de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, y directamente nos habla, ¿sí?, de la representación de los humanistas.
Por lo general, en este caso, los humanistas prácticamente eran personas sumamente adineradas, personas con recursos, y además de ello, prácticamente eran los únicos en donde podían establecer nuevos parámetros, nuevas leyes en general, ¿no? Si bien es cierto, el humanismo prácticamente hasta el día de hoy sigue siendo un eje fundamental en donde se centra en estudiar las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor Edwin Giovanni. Listen, muy buenos días. Muy buenos días, por favor. Ya, ahí voy, ¿ya? El humanismo, también conocido como humanismo renacimiento, es una doctrina, filosofía y filosófica y cultural que surgió en la Europa el siglo XV es antes El del siglo Renacimiento, XIV. 14, ya, me voy uno, siglo XIV del Renacimiento, movimiento al que se eh, mantuvo muy vinculado, aunque el concepto general del humanismo es mucho más amplio. El humanismo se inspiró en la cultura y los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Priorizó la razón humana mm, por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo en ¿qué aposición a las ideas tradicionales y las creaci- creencias en la religión ortodoxa. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, el humanismo tuvo un crecimiento sumamente grande con el renacentismo, ¿no? Que obviamente apareció en Europa en el siglo XIV y de ahí obviamente pues tuvo lo que es un desarrollo sumamente importante durante la Europa de la Edad Media, ¿no? Si bien es cierto, aquí también nos destaca, ¿no? Que el conocimiento como tal fue tomado directamente como un principal objetivo, es decir, la razón del ser humano y ya no directamente centrarse en las ideas religiosas o teológicas en general, ¿no? Además de ello, prácticamente tanto el humanismo como el renacimiento tomaron lo que son bases de su cultura en antiguas civilizaciones, ¿no? Una de ellas directamente, pues, de Grecia, de Roma como tal, en donde eventualmente centraron todas sus ideas, todas sus culturas y su conocimiento en establecer como punto de origen al ser humano, ¿no? Y ya no directamente pues a Dios, que en ese momento pues era establecido para todo tipo de actividades, era directamente el orden, sí, que la sociedad se mantenía en base a la postura religiosa, ¿no? Sin embargo, tanto el Renacimiento como el humanismo colocaron lo que es la razón sobre la fe en general, ¿no? Y eso, de una u otra manera, permitió que las diferentes obras de arte, sí, diferentes pensadores, prácticamente lograran surgir dentro de esta etapa, ¿no? Ahora, el origen del humanismo. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel? El origen del humanismo. El humanismo se originó en la Italia durante el siglo XIV en las ciudades de Roma, Florencia y Valencia, con los poetas y pensadores Dante Alighieri en 1265 a 1321, Francesco Petrarca en 1304 y 1374, y Giovanni Boccaccio en 1313 y 1375. Fue a partir del 1450,
con la invención de la imprenta que el humanismo alcanzó su apogeo, debido a la difusión masiva de sus ideas. El intelectual italiano Giovanni Pico Apogeo Picodella, mirándola, fue el primero en designar el término humanismo para designar al movimiento. Más tarde alcanzaron notoriedad los filósofos Erasmos de Rotterdam, 1466-1536, y Michel de Montaigne en 1533 y 1592, como dos de los más célebres humanistas europeos de la historia. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, el origen prácticamente, como ustedes saben, se dio pues en Florencia y Venecia, ¿no? Esto directamente en Italia, ¿sí? Dentro de algunos representantes, poetas, pensadores, uno de ellos directamente conocido como Dante Alighieri, ¿sí? ¿Cómo se llama la obra que creó Dante Alighieri? ¿Recordamos tal vez? La Divina 10. Comedia. La Divina Comedia, muy bien. Sí, y tuvo pues entre los años de 1265 y 1321. Petrarca, otro representante sumamente importante, Giovanni Boccaccio, sí, que prácticamente fueron uno de los pensadores que más aportaciones dieron directamente en esos siglos, ¿no? Si bien es cierto, el plus que tuvo directamente el humanismo se dio gracias a que para aquella época, hablando directamente de 1450, se dio pues la creación de la imprenta, ¿no? Por parte de Gutenberg, y eso permitió que toda la información, en este caso que era recopilada directamente por estos representantes, ¿sí? Lograran directamente ser expandidas, en este caso por toda Europa, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar algunos otros célebres personajes que fueron apareciendo con el pasar del tiempo. Erasmo de Rotterdam, 1466-1532, Michel Montaigne, 1533-1592, que prácticamente fueron uno de los humanistas más importantes de aquella época, ¿no? Si bien es cierto, con el desarrollo de la imprenta, obviamente, pues permitió que todas las ideas de estos pensadores y de muchos más logren directamente ser expandidos durante toda Europa y obviamente, pues cambiar de poco lo que es el pensamiento religioso y centrarse directamente en el conocimiento, ¿no? A pesar de que la mayoría de los humanistas eran hombres sumamente religiosos. Ahora, vamos a determinar las principales características. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Ya, me ayuda, por favor, la señorita Janet. ¿Estamos ahí? Señorita Janet. No, no estamos. Sin nota. Señor Enrique Eliseo, por favor. Licenciado, muy buenos días. Gracias. Buenos días, por favor. Características, características. Entre las principales características del movimiento se destaca el antropocentrismo, ya, consiste en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas en oposición al pensamiento tecnológico de la Edad Media en la que Dios era el centro de la vida. La figura del Dios creador, según siendo relevante, dado que cumple un rol fundamental en el concepción del universo. Perdón. El uso de la razón sobre la fe.
Se consideraba a la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia, la difusión del conocimiento y la educación. Permitieron que las poblaciones se empoderen y dejen de ser ignorantes. Durante la Edad Media, solo el cielo y la nobleza tenían acceso al conocimiento. El interés por la filosofía y la idea clásica. Se retomó la idea de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres habían sido abandonados durante la Edad Media. El rechazo al principio y la tradición de la Edad Media llevó el movimiento a mantener una énfasis por separar a la Iglesia del desempeño del Estado. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las características más importantes es el antropocentrismo, es decir, prácticamente centrar, ¿sí? Directamente al ser humano con sus virtudes, con sus características, con su conocimiento, con su razón, directamente como punto de origen de todas las cosas, ¿no? Y obviamente, pues, quitando del centro a Dios en general, ¿sí? Ahora, la figura del Dios creador. Si bien es cierto, todavía pues, y la mayoría de los humanistas, de aquellas personas que dieron paso a estas corrientes, generalmente eran personas sumamente religiosas, ¿no? Y a pesar de que dieron el paso trascendental de enfocarse directamente en el conocimiento, en la razón, todavía directamente tenían un respeto hacia su Dios creador, ¿no? El uso de la razón sobre la fe. Al día de hoy, ¿consideran ustedes que la razón está sobre la fe o va de la mano? Va de De la la mano, mano. licenciado. Va de la mano. Excelente, muy bien. Por ejemplo, si yo preguntara, de las personas que estamos en clases en este momento, ¿todos somos bautizados? No, Sí, sí, En licenciado. parte Bueno, sí. la Sí, mayoría, sí, licenciado. Sí, la eso, muy mayoría. bien. la mayoría. ¿Hemos hecho Los la antiguos comunión, sí. confirmación? Sí. Sí, padre. No, Padre, perdón. No, Excelente. Sí, Ya, muy licenciado. bien. No. Entonces, si bien Bueno, es cierto, licenciado, sí, no sé al los día de demás. hoy, ¿no? Se establece lo que creo en su son mayoría que sí somos. objetivos, se establece lo que son parámetros, en donde cada uno de nosotros, obviamente, ¿no? Tiene diferentes posturas religiosas e inclusive también existen personas que son ateas, ¿no? ¿Qué significa el término ateo? que no Que no creen cree en en un nadie. ser superior. Que no creer Eh, en nadie, ni en Dios. Excelente, muy bien. Entonces, son posturas que obviamente las personas pueden optar el día de hoy, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso, si podemos preguntar a todas las personas, especialmente las personas que son ateas, la mayoría de ellos son bautizados en general, ¿no? Por ende, tanto de la razón como la fe siempre son partes trascendentales que tiene el ser humano en general, ¿no? Ahora, otra característica, la difusión del conocimiento y la educación. Si bien es cierto, para aquella época solo la gente de élite tenía acceso a la educación, solamente ellos tenían lo que es la potestad de ingresar a lo que son universidades, a lo que son directamente escuelas, talleres, y eventualmente eran los únicos en donde podían directamente pasar y tener esa oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, el conocimiento también estaba directamente custodiado por la iglesia en general, ¿no? Por ende, tanto la nobleza, la iglesia, eran aquellos grupos que obviamente tenían la potestad de tener el conocimiento. Sin embargo, con el aparecimiento de de estas dos corrientes, eventualmente pues se dio paso a que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no?
Ahora, otra de las corrientes fundamentales o especialidades que se tomaron dentro del humanismo fue la filosofía, ¿sí? Y enfocarse en culturas como la Grecia antigua, Roma, en donde prácticamente lo que era el arte, la pintura, la escultura, las formas de gobierno, prácticamente fueron como punto de origen, en este caso, de estas nuevas corrientes, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, en Grecia, sí, prácticamente fue la cuna de la democracia, ¿no? Ahora, como ustedes saben, la democracia es una forma política que hasta el día de hoy la seguimos utilizando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la democracia? El poder del pueblo. Muy bien, el poder del pueblo, excelente. ¿Qué más es la democracia? Es una manera de equidad para tanto para el pueblo y las personas de poder. Excelente, muy bien. La democracia, que prácticamente significa el gobierno del pueblo, ¿no? Una de las características propias es que dentro de la democracia nosotros podemos elegir y, bueno, ser elegidos también dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cada qué tiempo elegimos representantes, asambleístas, bueno, el presidente de la República. ¿Cada qué tiempo lo elegimos? 4 años. Cada 4 años, presidente de la República. 4 años. Excelente, muy bien. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de elegirlos por el voto, ¿no? Entonces, directamente tenemos algunas opciones para el presidente. Nosotros nos acoplamos a cada representante que esté dentro de nuestro ideal político y lo elegimos, ¿no? Y obviamente, pues, el que tenga más votos, el que tenga más aceptación o más apoyo es elegido pues representante, ¿no? Y eso es una forma política que manejan la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Otra situación importante es enfocarse en el estudio de la filosofía. ¿Qué significa el término filosofía? ¿Qué es la filosofía o qué significa el término filosofía? ¿Qué significa? Amor por la sabiduría. Amor por la sabiduría, muy bien. Entonces, miren, enfocándose directamente al conocimiento. Como ustedes saben, la filosofía es considerada como la madre de todas las ciencias, de todas las disciplinas, ¿no? Porque de ahí prácticamente aparecieron lo que son disciplinas como la historia, la geografía, la matemática, la física, la psicología, bueno, todas las disciplinas que nosotros conocemos al día de hoy, ¿sí? Otra característica fundamental, la idea de un individuo libre. En oposición a la obediencia de la autoridad absoluta, esta idea fue posible tras la incorporación de nuevos conocimientos y entendimientos de la razón. La gran difusión que obtuvo el movimiento se vio beneficiada por la invención de la imprenta, que permitió la difusión de artículos y libros de otro nivel masivo, el uso del lenguaje vulgar o común de fácil comprensión para la mayoría de la población, la apertura de academias, universidades, que permitió que otros sectores de la población también tuviera acceso a la educación, ¿sí? Entonces, ahora, si bien es cierto, se maneja, ¿no? En la postura de que el individuo tiene que tener la libertad de pensamiento, ¿no? Además de ello, prácticamente establecer su postura en participaciones dentro de la sociedad y además de ello, de otra característica, pues la invención de la imprenta, ¿no? Y también otra postura importante fue el uso del lenguaje común. Por ejemplo, si yo digo en este momento que tengo muchísimo frío. Por lo general, ¿qué término utilizamos? Una Check. chompa. Algo Término. abrigado. Achachay. Ah, chachay, muy bien. Tengo mucho calor o me quemé en la cocina. Arraray. Arraray, muy bien. Entonces son términos que nosotros también utilizamos, ¿no? Y por ejemplo, cuando estamos enojados, utilizamos términos que prácticamente detallan nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros podemos decir, carajo, hemos escuchado, hemos dicho alguna vez ese término.
Acá los costeños hablamos de otra manera, dicen. En efecto. Ya, muy bien, pero esa es la más normal, esa es la más normal. No más allá, no más allá, la normal no más. Muy bien. Ahora, también podemos determinar que dentro del humanismo en general aparecen lo que son niveles de educación, por ejemplo, la creación de academias, la creación de universidades, y además de ello, dentro del humanismo aparece lo que es el estudio, en este caso, secundario. Es decir, aparecen los colegios en general, ¿no? Otra característica que apareció dentro del humanismo fue los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros como humanos? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a libre pensamiento, a libre expresión. Derecho a elegir la religión, Derecho derecho al a todo, trabajo, dice. Ya, muy Derecho, bien. ¿Cuál es el primerito de todos? derecho a la libertad. El derecho. Derecho a A la vivir. libertad, Derecho a la vida. Derecho libre a la vida. expresión. Vida. Derecho a la vida. Ya, muy bien. derecho a la salud. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, miren, los derechos humanos que nosotros conocemos al día de hoy tuvieron un nacimiento dentro del humanismo, ¿no? Ahora, como ustedes saben, los derechos humanos destaca las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho directamente a ser un ciudadano libre, ¿sí? Derecho a la Derecho a la participación en la identidad. sociedad, ¿sí? Que prácticamente detallan las virtudes del ser humano, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los representantes del humanismo. Entre los principales tenemos el español Erasmo de Rotterdam, el francés Michel Montaigne, el español Juan Luis Vives, el italiano Leonardo Bruni, el inglés Tomás Moro, el español Antonio Martínez de la Cala, ¿no? Que prácticamente mencionaban lo que son sus virtudes directamente enfocadas al conocimiento en general, ¿no? Aquí directamente lo que es la creación o la expansión directamente de la literatura, del arte, ¿sí? Hablando en la pintura, hablando en las obras de literatura, hablando en donde obras que destaquen los sentimientos del ser humano en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, como la otra vez hablábamos, ¿no? En este caso de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿sí? Detallaba directamente lo que es, lo que son los sentimientos que nosotros tenemos, ¿no? Amor, compasión, ira. ¿Qué sentimientos más tenemos? Sentimientos, Tristeza, Frustración, sentimientos, Muy envidia, bien, excelente. coraje, Del coraje, ya, muy bien. Entonces, miren, son sentimientos que podemos encontrar en diferentes obras de literatura, ¿no? Y en el caso de la pintura, en el caso de la escultura, también detallan o transmiten lo que son sentimientos que tiene el ser humano en general, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿nosotros utilizamos todos nuestros sentimientos a lo largo de nuestra vida? Sí, dicen, todos los se sentimientos. refleja en el transcurso del día. Excelente, muy Sí. bien. Día tras día nosotros pues mostramos nuestros sentimientos, ¿no? Si bien es cierto, otra de las características importantes fue que dentro de la ilustración, eso directamente que era un movimiento, sí, cultural, político, social, prácticamente tomaron bases del humanismo, ¿no? Y la ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un momento en donde aparecieron más pensadores, más teorías, más formas políticas, en donde prácticamente se enfocaban en la razón. ¿Sí? Prácticamente la ilustración se establece como el punto en donde el conocimiento tuvo su mayor expansión, ¿no? En donde lograron directamente crear escuelas, colegios, universidades, en donde la mayoría de la población directamente pudo entrar a estos academias, por decirlo así, y sobre todo directamente lograron en este caso establecer parámetros en disciplinas como la filosofía, la química, la historia, la geografía, que fueran directamente disciplinas que tuvieron pues una gran
expansión, ¿no? Y después, obviamente, pues se dieron especialidades o disciplinas que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿no? La matemática, la física, ¿sí? Que son disciplinas acopladas directamente a nuestra sociedad, ¿no? Y además de ello, dentro de ilustración, que más adelante ya la vamos a estudiar, una característica sumamente importante fue establecer la razón humana sobre directamente la superstición. Por ejemplo, digamos, ¿ustedes creen en la mala suerte? Puede ser. Sí. Yo no, licenciado. Ya, muy bien, excelente. La buena suerte, ¿hay o no hay? ¿Existe o no existe? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, así como el Sí, buen karma. licenciado, yo creo que sí. Así como hay mala, hay buena. Sí, sí, Ya, creo, hay muy bien, mala y hay buena. excelente. Tenemos Así pues un como hay... montón de supersticiones, ¿no? Por ejemplo, que nos dice, si rompiste un espejo, ¿cuántos años de mala suerte vas a tener? 7 7. años. 7 Supuestamente años. dicen 7. Ya, muy bien. Si en la noche estoy regresando de trabajo o bueno, directamente de practicar algún deporte y se me cruzó un gato negro. Mala 7 suerte. años. Mala señal. Mala suerte. 7 años de Mala mala suerte. No, malas señales es. O mala Ya, suerte. muy bien. Ahora, el mal Por eso aire. hay que corregir, ¿Será que ¿verdad? existe? Sí existe el mal aire. Existe. Sí, ese sí. Toca Sí, ese sí. pasarle el Hay malas huesito ahí. energías y se le pega a uno. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? Dentro de la ilustración se establecieron lo que son parámetros del conocimiento para directamente erradicar esta superstición, ¿no? Que en algunos casos, obviamente, funcionó, la razón explicando, pues, por métodos científicos, estableciendo lo que son pruebas en donde antes directamente se desconocía, ¿no? Pero sin embargo, hasta el día de hoy todavía tenemos nuestras propias costumbres y tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mal aire, de todos los que estamos aquí, ¿alguna vez nos ha dado mal aire? Sí. Sí. Chile. Sí, Sí. sí, sí, es verdad. Hasta Excelente, los muy niños. bien, nos ha dado el mal aire, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿no? Son cosmovisiones que nosotros pues mantenemos en nuestra sociedad, ¿no? De igual manera, romper un vidrio, cruzarnos con un gato negro o a su vez caminar debajo de una escalera, ¿sí? De igual manera nos hablan, en este caso, ¿no? Acerca de la buena suerte, la mala suerte, la fortuna, de igual manera, ¿no? Que prácticamente son cosmovisiones que de una u otra manera no podemos comprobarla al 100%, ¿no? Entonces, prácticamente se enfoca en el conocimiento y ya no directamente en supersticiones, ¿no? Que en algunos casos sirvieron bastante, sin embargo, hasta el día de hoy todavía tenemos algunas supersticiones que prácticamente todavía no tenemos pruebas de establecer directamente su punto de origen en general, ¿no? Y en fin, prácticamente es nuestra cosmovisión, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, de momento no. Más o menos. A decir verdad, no. Quedó bastante claro. Listen, una pregunta. Excelente, muy bien. Vamos a Listen, tener una pequeña actividad, pero bueno, eso lo vamos a hacer para el siguiente domingo. Por favor, de igual una manera, pre- lo van a enviar. Sí, listen, claro, una dígame, por pregunta. favor. El dibujo que nos dijo que haga, yo le mandé lo que es a Kanban y no me ha revisado, creo. Excelente, todavía no. Si la actividad que ustedes me deben haber enviado en la anterior clase todavía no está en la revisión, ¿sí? Cuando ustedes tengan la revisión, siempre van a tener un mensaje de respuesta de mi parte, ¿sí? No se preocupen. La siguiente actividad para el día domingo, ¿sí? Quiero que por favor, quiero que por favor busquen, ¿sí? Busquen 3, ¿sí? Supersticiones que nosotros tenemos al día de hoy. 3 que no han sido nombradas, ¿sí? Aquí nombramos algunas, esas no, van a buscar 3 nada más, ¿sí? Por ejemplo, digamos, coloco, ¿no? En mi hojita, en mi cuadernito también lo puedo hacer.
Entonces, por ejemplo, coloco nombre, curso, fecha, ¿sí? En este caso, curso de igual manera, ¿no? En este caso, intensivo domingo o intensivo Costa, ¿sí? Con sus nombres claritos. De abajo ponen supersticiones. Primera, en mi caso, les doy un ejemplo, ¿no? El mal aire, ya, entonces yo escribo mal aire y abajo vamos a hacer un gráfico que represente el mal aire, ¿sí? Dos, digamos abajo, en este caso, ¿no? Mi ejemplo, el gato negro. Ya, entonces abajo dibujo lo que es la representación de esta superstición, ¿sí? Tenemos un montón, ¿sí? Entonces solamente vamos a buscar 3, nada más, ¿sí? De igual manera, lo van a enviar por el Canvas, Licenciado, por favor, hasta el siguiente domingo, Sí, ¿sí? sí, Claro, tengo una dígame, por consulta. favor. Claro, Mire, lo que dígame. pasa es que yo realicé las tareas de Canvas, ¿verdad? Y ¿Ya? tengo, en 2 me saqué baja, ¿cómo puedo recuperar esas notas? Listo, muy bien. ¿Hizo los 2 intentos? Claro, lo que pasa es que hice un intento, pero se me cerró la plataforma y ahí como que se me hizo el intento solito, ya, y ahí volví a hacer el intento, saqué 8, pero en el primer intento me marcó 3 y en el segundo intento me marcó 8 en la Ya, edad media. Y ahí me sale el puntaje, me sale de 5.50, 5.5. ya. Listo, muy bien. Es promediado. Es decir, si en el uno directamente, ¿no? Por darles un ejemplo, saqué 3. En el otro saco 8. 8 más 3, ¿cuánto es? 11, 11. Muy bien. Dividido para 2. 5.5, claro, sí, sí, eso sí entiendo. 5. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿no? Practicar muy bien los intentos. Ahora, para recuperar, por favor, escríbame en el Canvas y vamos a realizar una actividad para recuperar, ¿sí? No se preocupen. Me escriben al licenciado, Canvas, les voy a enviar una licenciado, actividad. Dígame, por Ok, favor. buenos gracias. días. Buenos Buenos días, días. licenciado. Quería ver, como usted es el tutor de nosotros, quería ver si nos podría ayudar, bueno, si nos podría ayudar con ciencias naturales, que nos ha puesto Ya, muy corto el tiempo para realizar un deber. ya, muy bien. Bueno, ¿Cuál en es mi el caso, deber? el de la vida creo que es, ¿no, chicos? El de los seres vivos. Seres Sí, es vivos. más el El de los problema seres. tanto del tiempo como de que hay respuestas que no están en el libro o que, bueno, no hemos visto, Ajá, al menos yo no me acuerdo que sí, hayamos visto. O sea, nos ha ido están mal. ahí, Sí. entonces por eso la mayoría de nosotros sacamos bajas notas porque no hemos visto eso. O Ya, sea, muy bien. se ve el tiempo buscando la respuesta y es, bueno, eso me pasó a mí. Es como A mí sacar la también quinta llegó. pata al gato. Excelente, bien. Entonces son en 2 cuestionarios, son los que tenemos el inconveniente, ¿verdad? Sí. Sí, en el de seres vivos, seres vive de ciencias naturales. Ya, el de seres vivos, a ver, regáleme un segundito. El seres vivos, ¿y cómo se llama el otro? El otro es de la sexualidad, creo que era el otro, chicos, ¿verdad? Reproducción Sí, de sexual. sexualidad. Sexualidad. Sí, la Ya, sexualidad el uno y las es los seres enfermedades de vivos, transmisión. ya, muy bien, y el otro es de la sexualidad. Muy bien. Sexualidad. Entonces, bueno, ya voy a conversar con nuestra profe, en este caso, para que nos ayude, por favor, ¿sí? No se preocupen, aquí Sí, todos nos dice, ayudamos, ¿sí? otra pregunta. Sí, También, dicen, pues yo si creo que nos la puede Claro, mayoría le ayudar, dígame, han por sacado favor. bajas notas. si nos puede Claro, ayudar sí, no se habilitando una plataforma que está bloqueada. ¿De mi materia? Sí, de su materia. Sí, de su materia Era está el bloqueada. origen de la humanidad, algo así. Era. Sí, no Ya, a se ver, abre, regálenme dicen. un segundito, ¿ya? Sí, licenciado, Seres. porque a veces nos desbloquea, digamos, así como nos pasa con la licen de ciencias, que tenemos que entregar toditos los deberes del 23. Entonces, que se nos haga más, bueno, más cómodo, que nos ayude abriendo, aunque sea un deber, para poder realizar. Porque en Ya, a ver, en Mesopotamia el caso sale directamente no de la disponible, la fecha de plataforma, entrega es ¿no? el 23. Sí, Listo, muy esa bien. era En la... el caso directamente de la plataforma, en el caso de mi materia, me imagino que tal vez ya les habilitaron lo que es del primer quimestre, en este caso, los temas a realizarse, ¿no? Y obviamente cada cuestionario tiene su propia fecha.
¿sí? Entonces, en el caso de la habilitación, prácticamente tenemos en este caso que pedir autorización a coordinación académica, ¿sí? Porque la plataforma automáticamente les van a indicar los cuestionarios, las fechas que ustedes deben realizar, ¿sí? Entonces, en este caso, para pedir que se habiliten, pedir directamente que se deshabiliten algunos cuestionarios, no solamente de mi materia, sino de todas materias, nosotros directamente tenemos que hablar con coordinación académica y pedir pues una autorización. De ser el caso, si nos pueden ayudar, ¿no? De no, Es de pues la, directamente tenemos en Solo, este caso que revisar las fechas, ¿no? Con solo todo, la sí, única, ma- me regalan un solo la segundito, única voy materia a que está preguntar si tal vez en este caso nos permiten revisar lo que son las fechas, porque me parece que ustedes tienen habilitados los que son los cuestionarios de mi materia del primer quimestre y me parece que cada cuestionario tiene un mes. ¿Estoy bien? Sí, algo el así. único que Sí. falta de desbloquear es el de 23 de agosto que hay que, La es civilización Mesopotamia. sumeria es. La Sí, civilización esa Ya, es la muy bien. única. sumeria. ¿Cómo se llama ese La cuestionario? única. A ver, dígame, La por favor. ¿Cómo civilización se llama? sumeria. Licenciados, que lo que Usted, pasa es que se habilita el 23 Septiembre. julio, No, de De septiembre o julio. julio. No, fecha de entrega 23 de agosto está, pero no está 23 de agosto habilitada para está. Por eso, pero realizarla. dice Para estar la fecha de entrega. no disponible hasta el 23 de julio. 23 de julio a las 12 se habilita solo. Ya, muy bien. Entonces, miren, estar muy pendiente en las fechas. Y, por ejemplo, el cuestionario que ustedes me mencionan se va a habilitar el 23. ¿Cuándo cae 23? Miércoles 30. Y martes, Martes. El De ahí, martes. ¿cuánto tiempo van a tener para realizar ese cuestionario? Un mes. Hasta el 23 de agosto, un mes. Un de mes. agosto, 23 de agosto, Un listo. Muy bien, van a tener pues un mes. Entonces, en este caso, la plataforma automáticamente les habilita los cuestionarios con un tiempo predeterminado, ¿no? Pero en este caso voy a pedir autorización para directamente revisar la fecha que tenemos en este cuestionario que ustedes me mencionan de los sumerios. ¿Algún otro cuestionario que tal vez desean en este caso revisión? Ya como dijo, sí podemos que nos No, ayude en solo la es. recuperación, le dice. No, el único Sí, en lo cuestionario que de está ciencia, bloqueado es porque el especiales. Las otras materias todas están desbloqueadas. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ya voy a conversar con la profe El de para ciencia que siempre nos que pueda nos ayudar ayude. también, ¿sí? Sí, con Bien, el de ciencia nos que nos quedamos ayude. hasta ahí, por favor, chicos. Su profe ya ha estado golpeándome en la puerta, ya ha estado justamente afuera. Nos quedamos hasta ahí, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo, ¿sí? gracias, Cuídense licenciado. mucho. Que Gracias, Dios les licenciado, bendiga por siempre. Gracias, su profe.